Capilla del día viernes 14. Es porque para siempre es su misericordia, porque gracias a la misericordia de Dios estamos así. Así que puestos en pie, vamos a leer Salmo 136, todo el capítulo. Y la palabra de Dios dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad al Dios de los cielos. Alabad al Señor de los señores, al que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y así puestos en pie, piensen en lo que Dios ha hecho con nosotros nuevamente durante este ciclo escolar. Y en 2 palabras vamos a decir por qué estamos agradecidos con Dios. Solamente en 2 palabras. Vamos a empezar con nuestro hermano Darwin y vamos a terminar con nuestro hermano Armando, pensando en 2 palabras por lo que Dios hizo con nosotros durante este ciclo escolar. Dios ha sido bueno con nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Qué privilegio que Dios nos escogió para servirle y para que nosotros mostremos al mundo lo que es el amor de Dios. Así que todos juntos entonemos este himno, el himno 304, Amores.
Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que te esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar. En Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amén. Y continuemos alabando a nuestro Señor porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Vamos a alabarle, vamos a adorarle cantando el Salmo 150. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, por un sonido de bocinas, con celo y arpa y a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, con júbilos resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad, alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre,
con el sonido de bocinas, el dedo y el para la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, con júbilos resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Porque Él es bueno, por eso alabamos a Dios y por eso debemos ser buenos ministros. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16. 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16, y lo vamos a leer de la siguiente manera. Yo leeré el versículo 6, ustedes el 7, y así nos iremos sucesivamente hasta llegar al 16. 1 Timoteo 4, 6 al 16. Y la palabra de Dios dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo estos te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y le voy a pedir a nuestro hermano Darwin que pase para la predicación del día de hoy, y a nuestro hermano Daniel que ore por él, por favor. Listo. Gracias, Señor, te doy por la vida de Darwin. Gracias por el tiempo que nos has permitido estar con él, convivir, ir caminando juntos en este proceso de aprendizaje. Señor, gracias por todas las cosas que nos has enseñado, y también te quiero pedir en esta mañana que tú bendigas a mi hermano mucho, que tú nos hables a través de él, y Señor, que también sigas hablando a tu pueblo a través de él, ahora que estará sirviendo de tiempo pleno allá donde tú le has puesto. Gracias pues por los nuevos tiempos que vienen para su vida, y te agradecemos por los tiempos que nos permitiste tener con él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama Un siervo siendo ejemplo, pero le puse 4 cualidades de un siervo de Dios. Porque nos habla la palabra de Dios de ser un buen ministro de la palabra de Dios, pero también nos habla la palabra siendo ejemplo, no solamente dentro de la congregación, sino aún fuera de la congregación. Pues podemos ver que en la Escritura encontramos diferentes personajes bíblicos o ministros como Moisés, como Daniel, como José,
que ellos enseñaban la palabra de Dios, pero también que ministraban a otros de la palabra de Dios, y no solamente ministraban, sino que con la palabra, sino siendo estilo de vida, teniendo un estilo de vida que los llevaba a poder ver a ellos, a través de ellos, a Cristo en sus propias vidas. Y podemos ver de que algunos fueron jóvenes, como uno, otros fueron ya más grandes, como otros, pero vemos de esa manera cómo Dios fue utilizando a cada persona para poder ser de ejemplo en la vida del creyente. La pregunta sería, nosotros como ministros o como creyentes, ¿qué tanto de ejemplo estamos siendo para nuestras congregaciones? Pero no solamente para nuestras congregaciones, sino para afuera, dentro de la comunidad de donde nosotros estamos pastoreando. Esa es la pregunta que yo te hago a ti, y que también yo me lo hago cada vez que voy a mi campo de trabajo, diciendo qué tanto de ejemplo, qué impacto estoy haciendo en mi obra práctica con los creyentes, pero también con las personas que me rodean. Porque si tú te das cuenta, las personas que están alrededor de tu comunidad saben quién eres tú, y eso es algo importante, ¿no? Sé que la vida cristiana muchas veces no es fácil, pero depende de ti qué tan cerca, y depende de mí qué tan cerca nosotros estemos de Dios. Porque es de ahí donde también nosotros, estando cerca de Dios, podemos ser de ejemplo. Pero si nosotros como creyentes estamos alejados de Dios, definitivamente no vamos a poder caminar como Dios quiere, porque estamos, en vez de estar cerca de Dios, estamos alejados de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo del joven Timoteo. ¿Quién era el joven Timoteo? ¿Qué hizo el joven Timoteo? ¿Alguien puede ayudarme con respecto a quién era el joven Timoteo? A ver, mi amigo Omar, ¿quién era Timoteo? Bueno, Timoteo vivía en Listra. Y también dice que porque tenía sus padres, uno que era griego y su madre que era judía. Timoteo dice que había sido circuncidado conforme a la ley judaica. Aparte de esta mención, ya nada se dice de su padre. Es algo sorprendente que ya del padre ya no se habla, sino más se habla de su abuela y de su madre, que eran piadosas en el temor de Dios, y que ellas fueron las personas que instruyeron al joven Timoteo en la palabra de Dios y en los caminos del Señor. En 2 Timoteo 3:15 dice, Pablo le hace recordar que desde la niñez él conocía las sagradas escrituras. Pablo exhorta o le enseña a Timoteo que desde la niñez Timoteo ya conocía de las escrituras. Y creo que muchas veces también nosotros desde la niñez ya habíamos conocido de la escritura. Y ahora que estamos ya mayorcitos, seguimos conociendo de la escritura. Y la escritura nos enseña la manera de cómo ser de ejemplo para los creyentes, pero también para otras personas. De esta manera, Timoteo, en 4:2, Pablo dice que nadie menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Timoteo era un joven, así como tú y como yo, y estaba en la iglesia de Éfeso predicando el evangelio, pero cuando Pablo lo manda porque habían falsas doctrinas en ese momento, y él tenía que enseñar la palabra de Dios para deshacer esas falsas doctrinas que estaban enseñando en esas iglesias. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué Pablo le hace referencia a eso? A lo mejor Pablo pudo haber pensado, dijo, pues te van a ver tan joven los hermanos y van a decir, pues ¿qué me puede enseñar este jovencito a mí? Pero recordemos que no se trata muchas veces de la edad, sino se trata de lo que Dios puede hacer con tu propia vida. Porque hay personas que pueden ser mayores, pero siguen siendo niños espirituales. Hay personas que son menores y tienen una vida espiritual mejor
que un adulto. Por eso la palabra de Dios dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un pastor joven, pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con desprecio debido a su juventud. ¿Te ha pasado alguna vez a ti que por decir, es que está joven, está pollito, pues ¿qué me va a enseñar? Pero recuerda que no eres tú, sino es Dios quien te va a usar. Tenía que ganarse el respeto de sus mayores dando ejemplo en sus enseñanzas. Y una de las cosas que como primer punto que nos enseña la palabra de Dios es que tenemos que ser de ejemplo, tenemos que ser buenos ministros en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de vivir. ¿Por qué digo que Pablo decía esto? Timoteo tenía que ser de ejemplo en su manera de vivir, en la manera de cómo se conducía con los creyentes, pero también fuera con los creyentes. Y eso nos habla a nosotros también. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuál es nuestra conducta o cuál es nuestra forma de vivir en la vida como ministros? Y no solamente como ministros, sino como cualquier creyente en la vida cristiana. Porque podemos decir, es que el ministro se tiene que comportar así. No. La Biblia habla para todo creyente. Por eso dice, cada creyente, cómo está viviendo en su vida, cómo se está conduciendo en la vida cristiana, pero también nosotros como ministros, cómo estamos viviendo, como el mundo nos rodea, como el mundo dice, compórtate de esta manera y no pasa nada. Pero la palabra de Dios nos dice, compórtate de esta manera y ten esta conducta que te va a hacer de bendición. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir y de actuar de la mejor manera, dando ejemplo de que Cristo vive en nosotros. De esa manera nosotros estamos dispuestos, de nuestra manera de conducirnos, de nuestra manera de vivir. Eso es algo padrísimo, porque muchas veces por aquí podemos decir somos una cosa, pero allá afuera somos otra cosa. Y creo que Pablo nos dice, oye Timoteo, tienes que ser de ejemplo en conducta, no solamente para los creyentes, sino para los que están allá afuera. Porque es fácil ser de ejemplo aquí y allá afuera no. Muchas veces invertimos los papeles. Queremos ser de ejemplo aquí, pero cuando salimos allá al mundo, muchas veces nos comportamos de otra manera con nuestras acciones o con nuestras actitudes. Y muchas veces no reflejamos realmente una conducta congruente o una conducta prudente delante de las personas que son inconversas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta. Era algo fuerte que le estaba diciendo, pero también sé de ejemplo en conducta para que los creyentes, de acuerdo a lo que tú enseñes, puedan ver en ti que tú eres un joven que está capacitado. No solamente nos enseña a vivir en una forma de nuestra manera de vivir, sino también nos enseña que seamos de ejemplo en amor. A mí me encanta el himno 304 porque habla del amor ¿no? Dice, la gente de este tiempo piensa que el amor es cualquier cosa, pero el amor de Dios es algo maravilloso. Y por eso me gusta tanto, porque enseña muchas verdades bíblicas el himno, que si tú le pones atención, ahí tiene muchas cosas: amor, perdón y compartir el evangelio. El creyente joven debe ser de ejemplo en amor para con su prójimo, y así como Dios pide que debemos amarnos los unos a los otros. La palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué hace la gente? Si Dios dice amarse los unos a los otros, ser ejemplo en amor, el mundo te dice odia, mata, haz lo malo, haz esto. Pero Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos demostrar el amor
como creyentes a las demás personas, es difícil amar al que odiamos o al que nos hizo algo. Es difícil llegar a amar a aquella persona que nos insultó, a aquella persona que nos ofendió, a aquella persona que habló mal de nosotros. Nos es difícil poder amarlos. Pero la palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos perdonarnos los unos a los otros. Eso nos enseña la palabra, amarnos. Demostrar el amor de Cristo en nuestra vida, es siendo de ejemplo en amor. Pero Pablo le dice a Timoteo que sea de ejemplo en amor. Quiero animarte a que puedas demostrar amor y que lo compartas del amor de Dios a los demás. Es fácil demostrar el amor cuando tienes el amor de Dios, pero te cuesta mucho cuando realmente no tienes el amor de Dios. O es fácil demostrar el amor de Dios cuando Dios es el que controla tu vida, pero es difícil demostrar amor cuando el orgullo intercede en tu propia vida, cuando el rencor intercede en tu propia vida. Es difícil poder demostrar amor. Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, no solamente en conducta, sino también sé ejemplo en amor. Y eso es algo maravilloso, el amor. También nos habla la palabra de Dios, dice que seamos ejemplo, no solamente en amor, sino también nos habla de que seamos ejemplos en fe. En fe para con el Señor. Tú como hermano, como creyente, como ministro, debemos ser ejemplo en la fe que tenemos al Señor Jesucristo y en la fe que confiamos cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, porque la salvación es por fe y por gracia. Debemos demostrar el ejemplo en confiar en Dios, en tener fe. Muchas veces titubeamos en nuestra fe cuando estamos enfermos, cuando estamos escasos de provisión. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en fe para los creyentes. Y también Pablo nos dice, sé ejemplo, tú mi hermano, en fe, en amor y en conducta. Seamos ejemplos de nuestra manera de vivir. También nos habla que seamos ejemplos en pureza. Pero también es desafiante poder ser de ejemplo o responsables en pureza en medio de un mundo corrompido. Es necesario ser de ejemplo en pureza. Y pureza no solamente se refleja en el acto, podríamos decir en el acto sexual, sino pureza se refleja en todo el hábito de tu propia vida. Es en todo el hábito de tu propia vida, no solamente es en ese acto, sino en todo tu estilo de vida. La pureza es eso. Nos enseña que eso es importante, vivir en pureza y también vivir en santidad. El mundo nos dice, no vivas en pureza y no vivas en santidad, pero la palabra de Dios nos dice, sé ejemplo en pureza. Pero para Dios vivir en pureza o en santidad es importante. Por esto te animo a que vivamos en santidad delante de Dios, a que tú y yo podamos vivir en santidad. Eso es importante. Damos gracias a Dios porque Él nos ha enseñado estas 4 acciones que debemos de vivir como ministros. Una manera de cómo vivir en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de amarnos los unos a los otros, en nuestra manera de tener fe y en nuestra manera de permanecer puros para la obra del Señor. Porque al final dice, ocúpate la lectura de la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y al final dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, ten cuidado. Tengamos cuidado aún de lo que nosotros compartimos, pero también tengamos cuidado de poder permanecer siendo ejemplo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de amar, de tener fe y de permanecer puros delante de Dios. Pablo nos enseña aquí que nos ocupemos y que agradezcamos a Dios porque nos permite poder servirle con lo que Dios nos ha dado. Para terminar, por eso te animo a que tú como ministro y siervo de Dios puedas vivir de tal manera o de tal modo que otros puedan ver a Cristo en ti. Siendo de ejemplo en nuestra manera de vivir, pero también dando testimonio recto delante de Dios. Porque podemos ser buenos ministros, pero si no estamos dando podemos ser buenos predicadores, pero si no estamos dando testimonio con nuestro estilo de vida, podemos ser malos ministros. Y la Biblia, Pablo nos enseña que podemos ser buenos predicadores, pero también buenos ministros, enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios para que los creyentes o para que los inconversos conozcan del Evangelio de Dios. Dando testimonio recto delante de Dios y de los hombres y manteniendo una relación personal con Dios como lo tenía el joven Timoteo. Eso es muy importante para nosotros como creyentes y para nosotros como ministros, tener una relación personal con Dios. No descuidar esa relación personal que tenemos o que deberíamos tener. Muchos dicen que aquí en seminario se pierde el tiempo con Dios. Y puede que sea cierto, porque muchas veces estamos tan afanados en las cosas que nos olvidamos a quién primero tenemos que acudir. Entonces te animo a ti joven, a ti ministro, consiervo, a que podamos ser de ejemplo en nuestra manera de vivir, en conducta, en amor, en fe y en pureza para la obra del Señor. No solamente para los creyentes, sino para los de allá afuera. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como ministros, sí. Y eso se lo vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero mi pregunta es, ¿cómo estamos impactando como siervos de Dios en nuestra comunidad? ¿Y cómo estamos siendo de ejemplo como siervos de Dios en la comunidad donde tú estás trabajando? ¿Te estás conduciendo de la mejor manera? ¿Estás siendo de ejemplo en amor? ¿Estás siendo de ejemplo en fe? ¿Y estás siendo de ejemplo en pureza? Piensa, ¿qué estamos haciendo nosotros como ministros? Si estamos llevando a cabo estas 4 cosas, pero lo más importante es nuestro testimonio, nuestro estilo de vida. Dios quiere usarte, pero va a usarte de acuerdo como tú le des la oportunidad para que tú puedas ser un buen ministro, dando ejemplo de la palabra del Señor. Voy a pedir a nuestra hermana Elizabeth Camacho.